He leído muchísimos libros a lo largo de toda mi vida. Muchos, creedme. Pero entre todos ellos hay una página que tengo grabada a fuego en el cerebro por encima de todas, que vive en mi cabeza sin pagar el alquiler. Y por supuesto, estoy hablando de una página de El Señor de los Anillos. Os la voy a leer, porque sí, porque puedo, porque me da la gana. Ayer te hablé de Sauron el Grande, el Señor Oscuro. Los rumores que has oído son ciertos. En efecto, ha aparecido nuevamente, y luego de abandonar sus dominios en el Bosque Negro, ha vuelto a la antigua fortaleza en la Torre Oscura de Mordor. Hasta vosotros, los hobbits, habéis oído el nombre como una sombra que merodea en las viejas historias. Siempre, después de una derrota y una tregua, la sombra toma una nueva forma y crece otra vez. Espero que no suceda en mi época, dijo Frodo. También yo lo espero, dijo Gandalf. Lo mismo que todos los que viven en este tiempo. Pero no depende de nosotros. Todo lo que podemos decidir es qué haremos con el tiempo que nos dieron. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto por dónde van los tiros? ¿Habéis visto de dónde he robado descaradamente un nombre? Este pasaje nos habla de que la sombra es inevitable, de que el oscuro siempre regresa. Y no importa cuántas veces en la historia lo hayamos derrotado, lo hayamos vencido. Es la naturaleza cíclica de la historia, de la vida y del sufrimiento humano. Las treguas son siempre temporales y el mal, o aquello que tememos, nunca desaparece del todo, desgraciadamente. Siempre encuentra otra forma, otro rostro, otra manera de crecer. Y si os paráis a pensarlo bien, la respuesta que da Frodo es el eco de todo lo que nosotros cargamos en esta vida imperfecta. Dice que espero que no suceda en mi época. Y no es este el anhelo de lo que sentimos todos, el anhelo de una vida sencilla, libre de desesperanzas, de miedos, de guerras, de injusticias, en definitiva, de una carga que parece demasiado pesada para nuestros hombros. Y la respuesta de Gandalf es serena y firme y también una lección incluso, porque nos enseña que no controlamos las tormentas que se nos vienen encima, solo nuestra reacción ante ellas. El tiempo que se nos da es efímero, es frágil y su valor depende realmente en cómo elegimos vivirlo. Hay que tomar una decisión. ¿Qué cojones vamos a hacer con este instante fugaz que se nos ha regalado? Es una realización triste porque acepta la fragilidad del tiempo, porque no promete un final feliz ni un camino sin dificultades, pero también es bonito porque en esa aceptación también hay como una pequeña chispita de poder. El poder de decidir, el poder de resistir, de encontrar sentido, incluso cuando todo parece perdido. Es el recordatorio de que, aunque la sombra siempre vuelva, siempre va a haber una luz. La luz va a persistir. Y no por su intensidad, sino porque siempre va a haber alguien dispuesto a encenderla, incluso en la noche más oscura. ¡Hostias! Realmente no quería empezar tan intensita, pero bueno, yo creo que hay que quererme como soy. Y punto. Me llamo Bea y esta es mi forma de aprovechar el tiempo que nos dieron. Como es una persona que realmente está dando nombre al podcast, me siento en la obligación de empezar hablando de J.R.R. Tolkien. Bueno, ¿a quién vamos a engañar? O sea, digo la obligación, pero realmente lo estaba deseando. Pero primero quería empezar explicando por qué me gusta Tolkien. Y para eso lo voy a hacer utilizando sus propias palabras. Este señor tiene un ensayo de 1938 sobre la literatura fantástica. 1938. De aquella ni siquiera se llamaba literatura fantástica.
El ensayo en cuestión se llama On Fairy Stories y es uno de esos ensayos que te cambian completamente la forma de pensar, un ensayo de los que cambian vidas. Y en él establece 3 conceptos clave que os voy a explicar. 1. Recuperación. 2. Escape. 3. Consolación. Empezamos por el 1, fíjate. Inesperado. La recuperación. Para explicarlo, partimos todos de la base y creo que estaremos todos de acuerdo en que la vida es una absoluta mierda, ¿no? O sea, esto es así. Miremos a donde miremos, hay desgracia, hay conflicto, hay opresión, no podemos escapar de eso, es un hecho. Lo que explora Tolkien en este libro es cómo la fantasía, los cuentos de hadas, incluso sus obras, nos ayudan a nosotros a gestionar eso, a gestionar que la vida es una puta mierda. El concepto de recuperación, ya lo dice la palabra recuperar, sirve para que nosotros nos volvamos a enamorar de la vida. Ahora mismo estamos desencantados, no nos gusta lo que estamos viviendo. Necesitamos a alguien que nos recuerde que lo que nos rodea merece la pena. Tolkien decía: deberíamos volver a observar el verde y ser nuevamente sorprendidos, pero no cegados, por el azul, el amarillo y el rojo. Deberíamos volver a conocer al centauro y al dragón, y después ver de repente como los antiguos pastores, ovejas, perros, caballos y lobos. Lo que está diciendo básicamente es que debemos volver a enamorarnos de la vida, y para eso sirve la fantasía. Los cuentos de hadas nos recuerdan las cosas bonitas que tiene este mundo. Por otro lado, el segundo concepto, el concepto del escape, está bastante claro. Evidentemente, cuando leemos fantasía, escapamos a otro mundo. Pero no debemos confundir eso, el escapar a otro mundo, con escapar de nuestros problemas, porque la fantasía, o al menos la que yo considero buena fantasía, no escapa de los problemas, los reconoce, nunca los elude. Para explicar esto, para protestar respecto a esta idea que tiene la gente de que los lectores de fantasía pecan de naif, de inocentes o que están escapando de la realidad, Tolkien pone la metáfora pues, de una persona que está entre rejas, una persona que está en la cárcel. Y dice así: ¿por qué ha de despreciarse a la persona que estando en prisión intenta fugarse y regresar a casa? Y en caso de no lograrlo, ¿por qué ha de despreciársela si piensa y habla de otros temas, que no sean carceleros y rejas? El mundo exterior no deja de ser real porque el prisionero no pueda verlo. El tercer concepto, el concepto de la consolación, es realmente mi favorito y de las cosas que más me enamoran de la obra de Tolkien, porque las obras de Tolkien reconocen que vivir es complicadísimo. Nunca van a negar eso. Los protagonistas se enfrentan a todo tipo de tragedias y catástrofes, pero nos ofrecen algo que no nos ofrece la vida, y es la esperanza. De ahí viene la consolación. Y yo creo que es donde realmente los cuentos de hadas juegan un papel importante. Primero, nos hacen volver a enamorarnos de la vida. Después, nos dan otra alternativa, otro mundo al que escapar. Y después, nos da esperanza a través de ese mundo. Creo que son 3 conceptos que describen súper bien por qué estoy tan enamorada de estos textos. Y eso, pues simplemente quería decíroslo. Porque creo que, al contrario de lo que cree mucha gente, la fantasía no es algo ajeno. No es algo sobrenatural y ya. Creo que la fantasía es la literatura más natural que existe, que cuenta básicamente la esencia del ser humano. Y sobre esto, Tolkien dice: contiene muchas cosas, además de elfos, duendes, enanos, brujas, trolls, gigantes o dragones. Contiene también el mar, el sol, la luna, el cielo y la tierra, y todas las cosas que están en ella: los árboles, aves, agua, piedras, vino y pan, y nosotros, los mortales.
cuando estamos encantados. Hoy voy a contar la vida de Tolkien. Pues porque sí, de esto va a ir el episodio, porque puedo, porque me da la gana y porque es mi podcast. Y punto. Y como creo que no sería coherente que una persona esté aquí soltando piqui 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 pi durante una hora sin soltar sus fuentes, tengo que decir que para hablar de la vida de Tolkien me tengo que basar en su biografía, pero concretamente la biografía de Humphrey Carpenter. Porque nos guste o no, este señor es el único biógrafo de Tolkien que ha tenido acceso a documentos y cartas privadas que ninguno de nosotros, simples mortales, hemos podido leer. Entonces, básicamente, es el único biógrafo del que te puedes fiar, porque es el único biógrafo que conoce la verdad 100%, no fake. Todos los demás podrían especular, pero la familia de Tolkien no le ha dado datos. A este señor sí. Nos situamos entonces en el siglo XIX, donde Inglaterra está expandiendo sus riquezas más bien a costa de Sudáfrica y sus colonias, y básicamente está colonizando, que es lo que sabe hacer Inglaterra. Ostras, que ¿cuánto llevo? 10 minutos. He tardado 10 minutos en meterme con los británicos. Es que... Ya verás, ya. Bueno, allí en Inglaterra es donde se encuentra trabajando Arthur Tolkien, y en estos momentos, por esta época, un barco de vapor zarpa rumbo a Sudáfrica desde Inglaterra con una mujer llamada Mabel Staffield despidiéndose de todos sus seres queridos. Yo cada vez que pienso en un barco de vapor zarpando y despidiéndose, yo pienso en Titanic, y por tanto también pienso que la escena es súper dramática, aunque no lo sea, pero yo me imagino a la Mabel Staffield saliendo de Inglaterra en ese barco, saludando con la mano a su madre, a su padre, llorando con un pañuelo de seda, yo qué sé, yo llámame dramática, pero como fan de Titanic, yo esa es la imagen que tengo. Mabel Staffield abandona su hogar porque se va a Sudáfrica a casarse con el hombre de su vida. Arthur y Mabel se casan y viven en Bloemfontein, en Sudáfrica, una ciudad que por aquel entonces Mabel describiría como un aullante desierto, espantosa desolación, signo de exclamación incluido, en plan, espantosa desolación. Ahí es donde estaban viviendo, según ellos, claro. Y aún así, se podría decir que era feliz porque estaba con Arthur, que era el amor de su vida, y le encantaba salir con él de paseo, jugar juntos al tenis, al golf y dedicarse a leer libros en voz alta el uno al otro. ¡Vamos! ¡Un aplauso a esta pareja que está enamorada! ¡Ole, ole! Un día de enero de 1982, Arthur Tolkien escribe a su hogar una carta que dice: Querida madre, esta semana tengo buenas noticias para ti. Mabel me ha dado un hijo precioso. Se ha anticipado un poco, pero el niño es fuerte y sano, y Mabel ha salido muy bien del trance. Es un niño encantador. Su primer nombre será John, como su abuelo, y probablemente el nombre completo sea John Ronald Reuel. Y esto es por si alguna vez os habéis preguntado de dónde viene el JRR. John Ronald Reuel. De peques, si os preguntabais cómo coño sus padres le llamaban, porque no le van a llamar John Ronald Reuel. Bueno, igual le llama así su madre cuando está enfadada, pero ¿cómo le llaman? De peque, sus familiares le llamarán Ronald. Sus amigos, por carta, le solían llamar John Ronald. Pero Ronald es como le llaman sus cercanos. Yo, desgraciadamente, no fui cercana a Tolkien, y él siempre ha preferido el JRR para referirse a él. Entonces, en general, voy a referirme a él, excepto cuando quiera hacer diferencias entre el padre, Arthur Tolkien, entre su hermano o lo que sea. En fin,
Vuelvo a lo que iba, que tampoco hace falta ser aquí súper respetuosa con el nombre de Tolkien, porque bueno, no creo que venga nadie cercano a él a escuchar mi podcast, la verdad, pero bueno, vosotros me entendéis. La vida en Bloemfontein pues pasaba tranquila, con un pequeñito Tolkien en un jardín, viendo a su padre plantar bosquecitos y todo bien, excepto porque Mabel estaba un poco hasta los cojones del clima de Sudáfrica y ansiaba unas vacaciones en Inglaterra, unas vacaciones que se fueron postergando y postergando y que no daban llegado porque al final Mabel volvió a quedarse embarazada. Esta vez llamaron al niño Hilary, que por cierto, si no lo sabíais, Hilary es un nombre neutro y no necesariamente tiene que ser un nombre de niña. Lo digo porque a lo mejor pensáis en Hillary y ya se os viene a la cabeza Hillary Clinton y lo asociáis al femenino, pero Hillary también es un nombre de chico. Sobre todo antiguamente, ahora está más asociado a las mujeres, pero bueno, eso que Hillary es un niño, hasta donde yo sé. Hilary Arthur Rull Tolkien. Aquí los nombrecitos. Hilary fue un niño sano, que se adaptaba muy bien al clima de Sudáfrica, cosa que no podemos decir de su hermano mayor. Nuestro Tolkien, de pelo rubio, ojazos azules, era, como decía su padre, un verdadero muchachito sajón. El calor estaba perjudicando la salud del niño y necesitaba un clima más fresco. Así que la visita a Inglaterra era inminente. Mabel y sus 2 hijos empezaron a hacer los preparativos para un viajecito, pues para ver a los abuelos, comer fish and chips, bueno, yo qué sé, lo que se haga en Inglaterra, ¿no? Y su padre Arthur, pues le habría gustado también ir, pero no podía dejar el trabajo en ese momento, así que por ahora decidió quedarse en Sudáfrica y reunirse ya más adelante con su familia. Spoiler, eso nunca pasó. Arthur enfermó y no parecía mejorar, así que Mabel desde Inglaterra tomó la decisión de volver a Bloemfontein para cuidar de su marido. Empezaron a hacer los preparativos para volver y nuestro pequeñín Tolkien le dicta a la niñera una carta para su papá. Querido papá, estoy muy contento de volver a verte. Hace tanto tiempo que te dejamos. Espero que el barco nos lleve a todos a tu lado, mamá, baby y yo. Sé que te gustará recibir una carta de tu pequeño Ronald. Hace tanto que no te escribo, ahora soy un hombre grande porque tengo una chaqueta y un chaleco de hombre. Mamá dice que no nos conocerás a Baby ni a mí. Estamos muy grandes y tenemos un montón de regalos de Navidad para mostrarte. Tía Grace ha venido a vernos. Salgo a pasear todos los días y ando un poco a caballo. Hilary te envía amor y besos también. Tu Ronald. Esta carta nunca fue enviada, porque llegó un telegrama anunciando que Arthur Tolkien había muerto en Bloemfontein. Esto convierte a Mabel en una madre soltera, sin muchos recursos, porque aunque Arthur se había partido el lomo trabajando, solo había dejado un modesto capital. Y durante bastante tiempo nuestro pequeñín Tolkien se crió con sus abuelos y sus tíos, a los que acabó conociendo incluso más que su padre, que ahora formaba ya casi parte pues, de un pasado legendario en otra parte del mundo. Tolkien había nacido en Sudáfrica, pero su casa, su hogar, sus cimientos estarían en Inglaterra. Tolkien amaba cada rinconcito de su tierra, especialmente el campo, que es donde se mudó cuando su madre Mabel encontró un alojamiento lo suficientemente barato como para poder permitirse el alquiler. Y de la educación de sus hijos se encargó ella misma. Sabía latín, francés, alemán, sabía pintar y sabía tocar el piano. Dice Carpenter en su biografía: sus hijos no hubieran tenido mejor maestra, ni ella un alumno más capaz que Ronald, que a los 4 años ya sabía leer y pronto aprendió a escribir a la perfección. Las lecciones que prefería eran las de las lenguas. Sorpresa para nadie. Bueno, Mabel le enseñó los rudimentos del latín a su hijo de 4 años. What the fuck. Y eso le encantó a su hijo. Le interesaba tanto los sonidos y las formas de las palabras como sus significados, y ella comprendió
que tenía actitudes especiales para el estudio del lenguaje. También intentó sin éxito que se interesase por el piano. Parecía en realidad que las palabras ocupaban para él el lugar de la música. Le fascinaba escucharlas, leerlas, recitarlas. También podía dibujar, en especial si se trataba de un árbol o un paisaje. Su madre le enseñó bastante botánica, de la que llegó a adquirir muchos conocimientos, pero le interesaban más los sentimientos que le inspiraban las plantas que los aspectos botánicos. O sea, qué fuerte. Estamos hablando de un mini Tolkien. Era solo un niño pequeño y sin embargo ya estaba mostrando todos los atributos por los que le conocemos de adulto. O sea, ¿no nos metemos a veces con él hoy en día diciendo, joder, Tolkien, 5 páginas para describir un puto árbol, ¿qué te pasa? Pues eso le pasaba, ya desde los 4 añitos. Pero en fin, después de la muerte de su marido, Mabel, la madre de Tolkien, encontró pues en la religión una parte muy importante de su vida. Y en contra de lo que se esperaba de ella y levantando la furia de bastantes miembros de su familia, Mabel se convirtió del anglicanismo al catolicismo y educó, por supuesto, a sus hijos en la fe católica. Llegó también el momento de que Tolkien empezara la escuela. Allí aprendería griego y leería cuentos de Canterbury y descubriría que la literatura medieval le fascinaba. Pero mientras, sin que sus hijos lo advirtieran, la salud de Mabel comenzó a empeorar. Entró en un coma diabético y falleció pocos días después. La muerte de su madre, cuando Tolkien tenía 13 añitos, marcó un antes y un después en su vida. Por un lado, la religión tomó más peso que nunca en su vida por el consuelo que le proporcionaba a la pérdida de su madre. Y por el otro lado, es muy probable que el conocido amor por las lenguas de Tolkien se consolidara como realmente un homenaje a su madre. Al final, ella fue su primera maestra, la que le alentó su interés por las palabras, y ahora que ella ya no estaba, él iba a continuar ese camino sin descanso. Su madre nombró tutor legal de los niños al padre Francis, un gran amigo de la familia, un sacerdote católico, mitad británico, mitad español. Él mismo se encargó de que Tolkien y su hermano Hilary, ahora huérfanos, se mudaran con una de sus tías en la ciudad. Allí, Tolkien se sentía completamente atrapado. Odiaba la visión de las chimeneas de las fábricas. La muerte de su madre lo había alejado del aire libre, donde había sido tan feliz. Y la idealización de lo rural se hizo ahora gigante en Tolkien por este sentimiento de pérdida. Ahora, cada vez que leáis El Señor de los Anillos y os deis cuenta de que son páginas y páginas y páginas y páginas de una carta de amor a la naturaleza, pensad que por el camino Tolkien también estaba haciendo una carta de amor a su mamá. Tolkien continuó en la escuela e hizo muchos amigos, y entre ellos su bestie era un chico llamado Christopher Wiseman. Tolkien se volvió el mejor de su clase, pero Wiseman era el segundo mejor, y esa rivalidad pues les unió muchísimo. A Tolkien le molaba ese pique intelectual ya hasta de adolescente. Continuó con su estudio fascinante de las letras, que ya anticipaba su mamá desde pequeño, y ya no solo bastaba con saber latín, griego, francés y alemán. Ahora Tolkien necesitaba buscar esos elementos comunes que formaban las diferentes lenguas. Tolkien empezó a estudiar textos en anglosajón, en antiguo inglés. Beowulf en su idioma original. ¡Joder, con el chaval! Iba fuerte. Y pronto, como era inevitable, ya de adolescente, empezaría a crear sus propias lenguas. Pese a todo, Tolkien y su hermano no eran felices en la casa de su tía. Así se lo hicieron saber al padre Francis, que seguía en contacto con ellos, y el padre Francis, en busca de una solución, pensó en la señora Faulkner, que vivía cerca del oratorio y alquilaba habitaciones. En esa casa vivía la señora Faulkner, es decir, la dueña, un comerciante de vinos y su hija Helen, la criada Annie y una chica
que vivía justo debajo de la habitación de los Tolkien. Una chica que se llamaba Edith Bratt. Los hermanos pronto descubrirían que Edith también era huérfana y también había tenido una vida llena de altibajos y dramas familiares y muchas movidas. Así que se hicieron amigos. Especialmente Ronald y ella. Eran chavales, eran adolescentes y se aliaban en contra de lo que ellos llamaban la vieja, que era básicamente la señora Faulkner, la dueña de la casa. Hacían fiestas clandestinas, fiestas clandestinas, robaban comida. Igual se tomaban unas magdalenas en la habitación. Tampoco es que fueran aquí, de rave, ¿sabes? Y Tolkien y ella pues tenían un silbido secreto para hablarse por la ventana y poder charlar. Bueno, pues cosas de chavales. Evidentemente, dos huérfanos necesitados de afecto, bajo el mismo techo, adolescentes con hormonas, pues claro, suma 2 más 2, ¿no? Edith y Ronald se enamoraron. Muchos años después, Tolkien escribiría a Edith recordando pues esos días de juventud en esa casa donde se conocieron y donde se enamoraron, ¿no? Y decía: mi primer beso y la primera vez que me besaste tú, casi accidental, y cómo nos dábamos las buenas noches y tú a veces tenías tu camisón blanco tan pequeño y nuestras conversaciones de ventana a ventana absurdamente largas, y cómo nos mirábamos subir el sol sobre la ciudad a través de la niebla, y el Big Ben que daba las horas una tras otra, y las polillas que casi te espantaban, y nuestro silbido, y nuestros paseos en bicicleta, y nuestras conversaciones como fuegos artificiales, y esos 3 grandes besos. Tolkien era bastante romántico con Edith, aunque no lo parezca, porque con el resto del mundo era un poco frío. Pero en fin, con lo que no contaban Tolkien ni Edith en esa época era con un enemigo que acecha a todo el mundo por igual: el chisme. Ellos pues quedaban para tomar un té, pero claro, la señora que les sirve el té le da el pico con su amiga y la amiga de su amiga se lo cuenta a otra amiga. Y las cosas pues llegan a oídos del padre Francis, al que esto no le hace ni puta gracia. Tenéis que entender que el tutor de Tolkien pues había sido como un padre para él, era su figura paterna y dependía totalmente de él. Y al sacerdote pues no le hizo gracia estar invirtiendo esfuerzos, afecto y dinero en un chaval que en vez de estar consiguiendo una beca escolar de la hostia para la Universidad de Oxford, que es lo que tendría que estar haciendo, concentrándose, estudiando, está por ahí de lío con una chica que vive en la misma casa que él. Pues muy católico eso, la verdad es que no es. Y el padre Francis, evidentemente, le dijo a Tolkien que estaba muy disgustado con él, y Tolkien, que era un pobre chaval huérfano que dependía económicamente de su tutor, que además Tolkien era una persona que respetaba a sus mayores, a su figura paterna, pues no le quedó otra cosa que aceptarlo. El padre Francis hizo arreglos para mudar de casa a los hermanos y así separó a Tolkien y a Edith. Y entre todo este drama, porque vaya drama, Tolkien tuvo que hacer efectivamente lo que decía el padre Francis: el examen de acceso para la beca a la Universidad de Oxford. Y por muy genio y figura que fuera, su cabeza estaba en otro lado, concretamente en una chica. Así que Tolkien no consiguió esa beca ese año. En estos momentos el pobre estaba un poco perdido, porque sabía que tenía que esforzarse más, porque su tutor no podía permitirse el coste de la matrícula entera y necesitaba esa beca. Pero por otro lado, no podía dejar de pensar en Edith. El padre Francis había prohibido la relación amorosa, pero técnicamente no le había prohibido específicamente que viera a Edith. Así que volvió a verla en secreto. Pero volvieron a verles. Es que están gafados. Esta relación está gafada desde el principio. Vaya pillada máxima.
Y esta vez el padre Francis, que no tenía un pelo de tonto, sí que fue más específico y concreto. Ya le dijo, oye, no puedes verla ni escribirla, no puedes tener contacto con ella. Tolkien tenía por aquel entonces 18 años. Si quería ver a Edith, tenía que esperar a los 21, que es cuando su tutor dejaría de ser responsable de él. 3 años horribles, escribió Tolkien en su diario. Y bueno, yo recalco que Tolkien no tenía un espíritu rebelde precisamente y respetaba a su figura paterna. Pero también era un chico de 18 años enamorado. Hay que tener eso en cuenta. No buscaba a Edith a propósito, pero si la encontraba por ahí, si la veía por la calle, no podía evitarlo. En esa época, en sus diarios, describe algunos encuentros que la ve por la calle, ¿no? Y en una de ellas dice: vi una figura pequeña y triste chapoteando con un impermeable y un sombrerito, y no pude resistirme a cruzar y decirle una palabra de amor y aliento. Durante un rato, esto me animó. Recé y pensé mucho. ¡Ay, el pobre! ¡Ay, cosita! Y aunque todos estos encuentros no fueron buscados, fueron accidentales, Tolkien no estaba realmente buscando quebrantar las normas, al final tuvo consecuencias. Porque... ¡chun, chun, 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 chun! ¡Volvieron a pillarles! Es que no se daban cuenta de que el chisme es más poderoso que nada. El chisme es incluso más poderoso que el amor. El padre Francis le escribió una carta a Tolkien diciendo que les habían vuelto a ver. Joder, qué chismosos son en Inglaterra, joder. El caso es que el padre Francis amenazaba con terminar su carrera universitaria si no hacía caso esta vez. Así que Tolkien tuvo que renunciar sí o sí. Edith se mudó y eso volvió todavía más triste al pobre Tolkien, que ya no levantaba cabeza. Y yo creo que el padre Francis no era consciente de todo en ese momento, de que si estás prohibiendo un encaprichamiento adolescente, al final lo que estás haciendo es consolidarlo, volverlo un romance frustrado y por lo tanto un amor eterno. Porque Tolkien y Edith se querrían hasta el último día de sus vidas. Y yo estoy muy segura de que los cimientos de este amor y de esta relación se sustentan en el que al principio era un amor prohibido. O sea, si quieres que un adolescente haga algo, prohíbeselo. Entonces es cuando se va a obsesionar con eso. Que por cierto, no lo he dicho, pero Edith era 3 años mayor que Tolkien. Entonces eso también contribuye a que el padre Francis desaprobara esa relación. Porque bueno, 3 años pueden parecer una tontería, pero cuando tú tienes 16 y ella tiene 19, pues ahí la cosa cambia. Y cuando tú tienes 18 y ella tiene 21, pues también la cosa cambia. La cosa es que Edith, como había tenido pues una infancia muy dura y su vida estaba un poco en stand-by, pues porque estaba huérfana, porque estaba como, ¿qué hago ahora con mi vida? No tenía como muchas ambiciones. Y Tolkien, está mal decirlo, ¿no? Porque es un poco de hacer grooming en internet, ¿no? Pero Tolkien era un poco más maduro para su edad, la verdad. Y yo creo que teniendo en cuenta que es un chaval que a los 4 años hablaba latín, me podéis creer sin pensar que estoy haciendo aquí yo apología de nada, ¿vale? Entonces contamos con que Edith era un poco más infantil y Tolkien era un poco más maduro. Esos 3 años se compensaban. Lo que pasa es que dile tú eso al padre Francis, además que estaban viviendo bajo el mismo techo. Los siguientes 3 años en la vida de Tolkien pues no tenían cabida para el romance, pero sí para formar amistades. Como os dije antes, uno de sus mejores amigos era Christopher Wiseman y ambos formaban un grupito de amigos que se reunían para tomar el té y charlar. O sea, era el Tea Club, al principio se llamaban,
y se reunían en Barrows Stores, que era básicamente como un centro comercial. Entonces llamaban a esta sociedad de amigos TCBS. TCBS. Tea Club en Barrows Stores. O sea, tomaban el té en Barrows Stores y llamaban TCBS. Y digo esto porque estas siglas son importantes para este grupito de amigos. O sea, es una forma de identidad. Ellos juntos eran los TCBS y esto tomará peso más adelante. Así que quedaros con eso. En este grupito estaban, evidentemente, Tolkien, si no porque iba a estar hablando de ello, ¿no? Su amigo Christopher Wiseman, del que ya os he hablado. Y se unen al grupito Robert Kilter Gibson, al que llamaban RQ o Rob, y Geoffrey Bates Smith, conocido como GB Smith o GBS. Ya veis que tanto Tolkien como su grupito eran mucho de siglas, ¿no? Preferían llamarse GBS o JRR. Eran hombres de cultura y tenían debates interesantes sobre sus gustos compartidos, en especial, evidentemente, la literatura y la poesía. En esa época, a sus 18 añitos, Tolkien empieza a escribir poesía gracias a reunirse con este grupo que le inspiraba y le ayudaba a escribir poesía. Nada del otro mundo, pues porque acababan de empezar, pero poesía al fin y al cabo. Siguió también su fascinación con las lenguas y aunque estas aficiones pues, le llevaban mucho tiempo, volvió a intentar la beca para la Universidad de Oxford y esta vez sí lo consiguió. Lo consiguió parcialmente porque con las aptitudes que sabemos que tiene Tolkien podía haber conseguido una beca completa. Pero ya te digo, estaba muy ocupado siendo un chaval de 18 años, teniendo una vida social muy amplia, estudiando tropecientas mil lenguas, escribiendo poesía, pues también jugaba al rugby, o sea, hacía muchísimas cosas, así que consiguió una beca parcial, pero entre eso, una beca que consiguió al terminar el instituto y también pues la ayuda del padre Francis, al final pues consiguió por fin matricularse en la Universidad de Oxford. Así que entramos ya en la vida universitaria de Tolkien, una época muy feliz para él. Se adaptó muy rápido al ambiente universitario pretencioso de Oxford, porque es Tolkien, o sea, ¿alguna vez habéis visto una foto de Tolkien? O sea, es que parece una foto de un panfleto de venga a estudiar a la Universidad de Oxford. Es totalmente su ambiente, estaba ahí como perico por su casa, estaba a sus anchas en cualquier grupo donde hubiera buena conversación y mucho tabaco para fumar en pipa, como un pretencioso que era. Era súper sociable en la universidad, pero por cierto, el grupito de amigos del instituto, el TCBS, sigue existiendo. Tolkien, por mucho que esté en la universidad, y una universidad diferente a la de sus amigos, no se ha olvidado de ellos y siguen en contacto. Siguen siendo pretenciosos juntos, siguen siendo amigos. No eran 4 compañeros de clase que no se vuelven a hablar cuando sus caminos se separan. Era una amistad de verdad. El interés por las lenguas evidentemente continuó cada vez más, ahora estaba en la universidad, era el momento para el interés por las lenguas. Ahora se sumaba al interés el galés, el finlandés y también pues toda la mitología finlandesa. Aquí es donde empieza pues ese pequeño germen de su mitología y su idioma. También volvió en esta época esa afición del pequeñito Tolkien, si os acordáis, cuando os hablaba de las clases que le daba su madre, por la pintura, el dibujo, especialmente los paisajes. Y junto a eso también empezó un interés especial por la caligrafía. Evidentemente, si juntas afición, dibujo y lengua, te sale caligrafía, así que era inevitable. Pasaban los años en la universidad, pasaban los años y recordemos que Tolkien seguía esperando por Edith. Hacía amigos, sí. Y estaba en compañía, sí, pero compañía masculina. Nunca estuvo con otra mujer que no fuera Edith. Y él estaba bastante seguro de que Edith también le estaba esperando a él. Le habían prohibido ponerse en contacto con ella hasta cumplir los 21 años de edad. Así que el 3 de enero de 1913, a las 12:00, ni un minuto más ni un minuto menos, exactamente cuando Tolkien cumplía los 21 años, se sentó y por fin escribió una carta a Edith, a la mujer que llevaba 3 años amando. O sea, puede ser más adorable el concepto de
sigue las reglas al milímetro, porque ¿se habría enterado alguien de que te hubieras puesto a escribir la carta 2 horas antes de que fuera tu cumpleaños? No, absolutamente nadie se habría enterado, pero no. Él esperó a las 12 en punto para empezar a escribir y ponerse en contacto con Edith. Pero cuando Edith respondió, fue para decirle que ya estaba comprometida. ¡Oh, no! ¡Ups! Resulta que después de 3 años, Edith había empezado a dudar de Tolkien. Y es una duda normal, una duda legítima, porque no sabía si algún día volvería a verle. Y por el camino pues conoció a un chico muy majo que la trataba muy bien. Pero Tolkien decidió que eso no le valía. Tolkien llevaba 3 años en los que había sido ella su único ideal, el motor de su vida. Así que tomó una decisión muy rápida. Cogió un tren para ir a ver a Edith y para pedirle que rompiera su compromiso y se casara con él. Como podéis imaginar, no necesitó mucho para convencerla. Edith fue a buscarle a la estación y ese mismo día ya estaba. Tolkien y Edith estaban comprometidos. Los meses siguientes al compromiso fueron felices, pero el drama continuaba. Es que esta relación está llena de altibajos y de dramas, porque Edith era anglicana y para casarse con Tolkien en su iglesia tendría que convertirse a su religión, cosa en la que Tolkien ejerció bastante presión. Y a Edith no le importaba en el fondo convertirse a su religión como tal, pero el drama estaba primero en su familia. Estaba viviendo con su tío anglicano, temía la reacción de su tío de que le echara de casa. También por otro lado, la vida social de Edith en esa época pues consistía en la comunidad de la iglesia. Entonces básicamente al estar renunciando a su religión también estaba renunciando a toda su vida social, es decir, a toda su vida. Al final Edith acabó haciéndolo porque amaba a Tolkien por encima de todo, pero creó movidas con su familia y efectivamente, como sospechaba, su tío lo echó de casa. O sea, esta relación es un poco telenovela, si me preguntas. Hasta que se casara con Tolkien y estuvieran de novios, pues Edith fue a vivir con su prima, pero la verdad es que su vida en estos momentos pues se convirtió en algo bastante monótono, porque no tenía amigos, o sea, no tenía nada. La pobre. Dice Humphrey Carpenter en su biografía: en verdad, Edith y Ronald no siempre estaban felices juntos. Ya no se conocían tan bien como antes. Habían pasado 3 años de su separación en 2 sociedades totalmente diferentes. Una por entero masculina, jactanciosa y académica, y la otra mixta, amable y doméstica. Habían crecido, pero se habían alejado. De ahora en adelante era necesario que cada uno hiciese concesiones si querían lograr una verdadera comprensión. Ronald debía tolerar que Edith se dedicara a los detalles de la vida cotidiana, por triviales que a él se le antojasen, y Edith debería hacer un esfuerzo por comprender la preocupación de su esposo por los libros y el lenguaje, sin importar lo egoísta que le pareciera. Ninguno de los dos lo consiguió del todo. Sus cartas están llenas de afecto, pero a veces también de mutua irritación. Si queréis mi opinión, que no tiene que ser, por supuesto, la verdadera, porque ¿quién soy yo para opinar de una relación que estaba ocurriendo antes incluso de que yo hubiera nacido, ¿no? Pero yo creo que en esta época Tolkien se estaba comportando como un poco gilipollas con Edith. Porque en estos momentos Tolkien tenía como una vida muy separada. Por un lado estaba su vida romántica con Edith y por el otro estaba su vida con sus amigos y su vida académica. Y él se encargaba muchísimo de hacer esa separación. Si Tolkien se hubiera preocupado más por incluir a Edith en su vida y de hacer una mezcla de estos dos mundos, Edith no se hubiera sentido tan miserable en esta época. O sea, Edith ahora mismo estaba teniendo una vida sin muchas amistades, recibiendo cartas de cómo Tolkien se lo pasaba pipa en su vida en Oxford, llena de amigos, cenas y salidas sociales. Yo creo que
un poco de empatía en estos momentos en la vida de Tolkien no habría venido mal, la verdad. Pero bueno, también vamos a achacarlo a la vida universitaria y a la edad, yo qué sé. Bueno, el caso es que ese mismo verano, el verano de 1914, Tolkien escribió un poema llamado El viaje de Eärendil. Los más fans de Tolkien a lo mejor ahora mismo están con los ojos muy abiertos porque eso les sonará bastante. Este poema fue uno de los inicios de la mitología de Tolkien. Pero fijaos en el año que he dicho, 1914. Inglaterra había declarado la guerra a Alemania. El país pedía a los jóvenes que se alistaran y su hermano Hillary ya lo había hecho. Sin embargo, a Tolkien le preocupaba bastante sus estudios, pero descubrió que había una forma de compaginar la instrucción militar con su carrera, así que por el momento eso hizo. En las vacaciones de Navidad de ese mismo año, 1914, viaja para reunirse con sus amigos de la TCBS, es decir, Christopher Wiseman, R.Q. Gilson y G.B. Smith. Dice Carpenter: es curioso que este pequeño grupo de amigos de la escuela continuara reuniéndose y escribiéndose. Comenzaban a pensar que juntos podrían conseguir algo valioso. Sentían que de alguna manera estaban destinados a encender una nueva luz. Tal vez no fuera más que una última chispa de ambición juvenil antes de la experiencia del mundo la extinguiera, pero al menos para Tolkien tuvo consecuencias importantes y prácticas. Decidió que era un poeta. Más tarde explicó aquel encuentro de la TCBS celebrado a finales de 1914 cómo le había ayudado a descubrir una voz para toda clase de cosas ocultas, agregando: siempre he atribuido esto a la fuerza de inspiración que sentíamos los cuatro después de unas pocas horas juntos. Qué bonito, ¿no? O sea, creo que una cosa muy importante en la vida de Tolkien que hemos visto es la naturaleza y la amistad. Y creo que son dos cosas que están súper presentes en sus obras. Al final, sus obras no son más que una exaltación de la amistad masculina, ¿no? De bros. A partir de esa semana comenzaba a escribir muchos más poemas. Y pronto empezó a descubrir que no quería hacerlos solo sobre temas ocasionales, sino conectados por un mismo asunto. Recordó ese poema de Eärendil y lo mostró a G.B. Smith, quien, a pesar de encontrarlo súper guay, le preguntó a Tolkien: oye, pero en realidad ¿de qué trata el poema? Y Tolkien dijo: no lo sé, pero trataré de averiguarlo. Fijaos esta increíble elección de palabras. Tolkien no dijo: pues no sé, ya me inventaré algo o ya trataré de inventar algo. No. Tolkien dijo: no lo sé, ya trataré de averiguarlo. Porque esto es súper importante para entender la obra de Tolkien. Él nunca se consideró un inventor de historias, sino un descubridor de leyendas. Y esto empieza, pues básicamente con esta conversación con su amigo de la TCBS, con G.B. Smith. Trabajó mucho a partir de aquí en su lenguaje inventado y para 1915 ya lo tenía prácticamente desarrollado hasta cierto grado de complejidad. O sea, para mucha gente eso era una ficción un poco loca, pero él seguía empeñado y cuanto más se empeñaba, más se daba cuenta de que necesitaba una historia para ese idioma. El lenguaje ya estaba listo, pero ahora faltaba saber a quién le pertenecía. Necesitaba a alguien que hablara esa lengua. Y así se crearon los elfos de Tolkien. Se crearon con la necesidad de que existiera una raza que hablara el élfico. Primero fue el idioma, luego todo lo demás. Lo conectó todo con el marino Eärendil. Empezó a escribir sobre la tierra de Valinor, donde crecen dos árboles que dan luz al mundo y ¡uy! ¿Nos suena esto? Si no os suena, tranquilos, porque os digo yo dónde os tiene que sonar. Esto es literalmente el Silmarillion. Tolkien empieza a escribir ideas, gérmenes de lo que será toda su mitología,
ya en 1915. Y mientras todo esto pasa por la mente de Tolkien, termina su carrera y se gradúa con honores. Sorpresa para nadie. Continúa su instrucción militar y en 1916 decide especializarse en la rama militar de las señales, como aprender código Morse, las palomas mensajeras. Pues al final, si iba a estar en el ejército, pues prefería dedicarse a transmitir mensajes en vez de mandar un pelotón, ¿no? Fue destinado como oficial de señales en su batallón y ya tocaba, y es lo que había, tenía que embarcar próximamente a Francia. Pero antes de marcharse a la guerra, como mucha gente, quería casarse con el amor de su vida. Las listas de bajas británicas en el frente estaban indicando que a lo mejor Tolkien se marchaba para no volver, y ambos decidieron que ya no iban a esperar más. Se casaron un miércoles 22 de marzo de 1916. Y si os suena raro que se casaran un miércoles, es porque deliberadamente escogieron un miércoles porque ese era el día de la semana en el que se habían reencontrado después de que Tolkien estuviera 3 años esperando por ella. Tolkien, pues, se casa con Edith y va al frente de la Primera Guerra Mundial. Me va a costar muchísimo continuar el podcast aquí. Y creo que lo que voy a contar ahora solo es una pequeña migaja de todos los horrores que trae consigo la guerra. Dice Humphrey Carpenter en la biografía de Tolkien: lo que experimentó Tolkien ya lo habían soportado miles de soldados. La larga marcha nocturna hacia las trincheras, el deslizarse a lo largo de más de 2 kilómetros por pasillos de enlace que llevaban hasta el mismo frente, y las horas de confusión e impaciencia hasta que quedara concluido el relevo de la compañía anterior. Tolkien, como oficial de señales, se topó ante un amargo desengaño, pues en lugar de las condiciones de orden con las que fue entrenado, encontró una maraña de cables, teléfonos de campo cubiertos de fango y, lo que era peor, la prohibición de usar el telégrafo excepto para los mensajes menos importantes, porque los alemanes habían intervenido las líneas telefónicas e interceptado los mensajes cruciales. Ni siquiera podía emplearse el Morse, y había que confiar en luces, banderas y, en último caso, correos o incluso palomas mensajeras. Lo peor eran los muertos. En cada rincón había cadáveres, espantosamente destrozados por las granadas. Los que aún tenían rostro miraban con ojos terribles. Más allá, la tierra de nadie estaba sembrada de cuerpos hinchados y descompuestos. Todo era desolación. La hierba y el trigo habían desaparecido en un mar de fango. De los árboles solo quedaban unos troncos mutilados y ennegrecidos. Tolkien no olvidó jamás lo que llamó el horror animal de la guerra de trincheras. ¡Uf! ¡Joder! O sea, esto me cuesta, pero tengo que decirlo, porque yo creo que sin esto no se entiende El Señor de los Anillos. Si, independientemente de que hayáis leído los libros, con que hayáis visto las películas, y hayáis visto cómo ante la guerra Saruman quema el bosque, y eso es como un absoluto horror para el mundo, pues entenderéis un poco la mirada de Tolkien respecto a la guerra. El primer ataque del batallón de Tolkien pues no tuvo mucho éxito y muchos hombres perdieron la vida a causa de ametralladoras. Él salió ileso y después de 48 horas de vigilancia se le concedió el derecho a dormir semi-enterrado. O sea, esas eran las condiciones. 24 horas más tarde, su compañía por fin fue relevada. Al regresar a las cabañas, Tolkien recibió una carta de su amigo de la TCBS. G.B. Smith había anunciado que su otro amigo, Rob R.Q., había muerto. Dice Smith en la carta: yo estoy bien, pero ¿qué importa? Por favor, no os separéis de mí, tú y Christopher. Estoy agotado y terriblemente deprimido ante esta noticia. ¿Qué vamos a hacer ahora, mi querido John Ronald? Tolkien le responde: en este momento no me siento parte de un cuerpo completo. Con sinceridad,
pienso que la TCBS se ha terminado. Espérate, que me está costando, ¿eh? Smith le responde a Tolkien: la TCBS no ha terminado ni lo hará jamás. Un día tras otro se cumple la misma rutina en la guerra. Un periodo de descanso, vuelta a las trincheras de mierda, más ataques que salen como el culo y vuelta a empezar otra vez. Tolkien y G.B. Smith volvieron a encontrarse y conversaron, comieron juntos, y mientras lo hacían se produjo un bombardeo. Afortunadamente salieron ilesos, pero tras ello Tolkien volvió otra vez a las putas trincheras. Veía a sus compañeros morir una y otra vez, pero él salía ileso. Lo que pasa es que cuanto más pasas al frente, más posibilidades hay. Al final solo era cuestión de tiempo. Le rescató lo que llamaban en su momento la fiebre de las trincheras. Era transmitida por los piojos, porque claro, las condiciones higiénicas de eso eran nefastas. Y muchísimos soldados de la Primera Guerra Mundial cayeron enfermos, Tolkien entre ellos. Fue enviado a un hospital, pero la fiebre no remitió, así que fue embarcado a Inglaterra, a casa. Se reunió con Edith y allí recibió una carta de su gran amigo de la TCBS, Christopher Wiseman, contando la triste noticia de que G.B. Smith había muerto. Caminaba por la calle de un pueblo detrás de las líneas cuando una granada le explotó. Pero antes, como si él mismo ya se imaginara su horrible destino, le había escrito una carta a Tolkien que decía: mi mayor consuelo es que si esta noche me voy, porque salgo en misión dentro de unos minutos, todavía quedarán miembros de la gran TCBS para anunciar lo que yo soñaba y en los que todos coincidíamos. Espera, perdón, que me emociono sola. Estoy seguro de que la muerte de uno de sus miembros no pudo disolver la TCBS. La muerte puede hacernos repulsivos o impotentes como individuos, pero no se puede poner fin a los 4 inmortales. Es un descubrimiento que comunicaré a Rob antes de salir esta noche. Y díselo también a Christopher. Que Dios te bendiga, querido John Ronald. Y di las cosas que yo intentaba decir cuando ya no esté para decirlas, si esa es mi suerte. Siempre tuyo, GBS. ¡Joder! Di las cosas que yo intentaba decir cuando ya no esté para decirlas. Era un puto llamamiento para que Tolkien empezara por fin la gran obra que llevaba meditando mucho tiempo. Un proyecto gigantesco que cambiaría para siempre la historia de la literatura. Mientras estaba de permiso por enfermedad, Tolkien empezó en 1917 lo que hoy en día conocemos como el Silmarillion. Para daros contexto, El Señor de los Anillos, Frodo Bolsón, ni siquiera era una idea en la cabeza de Tolkien, no se le había ocurrido ni siquiera. Sin embargo, ahí estaban los escritos sobre elfos artesanos, poetas e inmortales, el origen de su mundo y toda la mitología alrededor de su mundo. Todo eso ya estaba escrito. Edith estaba encantada de ayudarlo en esta tarea e incluso ella misma pasó a limpio, hizo una copia manuscrita de La caída de Gondolin. Eran momentos felices. Ella tocaba el piano, él recitaba poemas, incluso Edith se quedó embarazada. Pero el permiso de enfermedad termina porque Tolkien ya se empieza a encontrar bien y tiene que volver a la guerra. Evidentemente él no quería ir, sobre todo ahora que acababa de empezar su gran obra y que su mujer estaba embarazada. Pero, por suerte, entre comillas, Tolkien recayó en la enfermedad. La fiebre volvió y Tolkien acabó en el hospital. Pero claro, es que mejor el hospital que las trincheras. Fue en ese hospital donde Tolkien creó una de sus grandes historias, concretamente la historia más triste y melancólica que ha escrito Tolkien en su vida, Los hijos de Húrin. A Tolkien le dieron el alta en el hospital, pero servía en un campamento militar ascendido a teniente, es decir, ya era poco probable que le mandaran al frente. Eso está muy bien porque Edith dio a luz. Llamaron al niño John Francis Rule. Francis en honor al padre Francis, esa figura paternal de Tolkien, que
viajó para bautizar al niño y todo. Es verdad que al principio no aprobaba esta relación, pero joder, ya están casados, ¿sabes? O sea, ya mucho no tienes que hacer, pues. Cuando obtenía un permiso, él y Edith salían a caminar por el campo, en un bosquecito en el que pasaban las tardes. Ella cantaba y bailaba para él, y así nace el relato más importante que ha escrito Tolkien en toda su vida. El relato más importante de toda su mitología. El relato de Beren y Lúthien. Es la historia de Beren, un mortal que amaba a una doncella inmortal, Lúthien Tinuviel, a quien había visto por primera vez bailando en medio del bosque. De todas las leyendas, esta era la favorita de Tolkien porque a cierto nivel identificaba a Lúthien con su esposa. Tened en cuenta que 50 años después, Tolkien pidió que en la tumba de su mujer incluyeran el nombre de Lúthien. Se lo explica a su hijo en una carta y le dice: ella era mi Lúthien, y lo sabía. No te diré más ahora, pero me gustaría, antes de que pase mucho tiempo, tener una larga conversación contigo. Porque como parece probable que jamás escriba una biografía ordenada, se opone a mi naturaleza, la cual expresa mejor las cosas que siente, valiéndose para ello de mitos y relatos. Alguien que está cerca de mi corazón debería tener algún conocimiento de aquello que los registros no registran. Los terribles sufrimientos de nuestra infancia, de los que nos rescatamos el uno al otro, aunque sin poder curar del todo las heridas que más tarde se mostraron muchas veces pertinentes, los sufrimientos que debimos soportar una vez que declaramos nuestro amor mutuo, todo lo cual, más allá y por encima de las debilidades personales, podría cuidar a hacer perdonables o comprensibles los arreos y oscuridades que a veces ensombrecieron nuestras vidas, y explicar por qué nunca rozaron lo más profundo de nuestras almas ni borraron el recuerdo de nuestro amor juvenil. ¿Por qué siempre, y en especial a solas, nos encontrábamos todavía a la media luz del bosque, caminando con las manos unidas para escapar la sombra de muerte inminente antes de nuestra despedida final? Tolkien y Edith efectivamente tuvieron una vida larga, fueron viejecitos juntos, y esto es lo que siente esto, y es muy bonito que podamos saberlo, aunque él mismo no escribiera su biografía, sí se encargaba de expresar sus sentimientos a través de cartas. Pero retrocedamos otra vez en el tiempo, porque nos quedamos entonces con Edith, un bebé, y Tolkien de aquí para allá entre el hospital y los campamentos militares. Él, en el fondo, soñaba con volver a Oxford y conseguir un puesto académico, porque es a lo que estaba destinado, ¿no? A ser profesor. Pero por aquel entonces, por la guerra, la universidad casi no funcionaba. Y, ¿sabes? O sea, nadie sabía qué cojones iba a pasar. Se iba a declarar la paz, y cuando se declare la paz, ¿qué va a pasar? ¿Vuelven las cosas así de repente? No se sabía nada. Pero la guerra por fin llegó a su fin el 11 de noviembre de 1918. Y a finales de ese mismo mes, el propio noviembre, Tolkien y su familia ya se estaban instalando en Oxford. Tenía ahora 27 años y por fin su vida empezaba. Tenía una familia y un trabajo en Oxford. Estaba trabajando en el diccionario de inglés, trabajando en la etimología de las palabras concretamente que empezaban por W. Así que si alguna vez leéis el diccionario de Oxford y buscáis la palabra walrus, que sepáis que eso está estudiado por Tolkien. Su vida comenzaba y continuó escribiendo su gran obra, y Edith se volvió a quedar embarazada. Sin embargo, los planes de repente cambiaron. Oxford era su ciudad soñada, porque él había sido súper feliz allí en su vida universitaria. O sea, sus mejores años habían sido en Oxford. Pero consiguió un trabajo como profesor en la Universidad de Leeds. Y allá que fueron, claro. Pero este no era el sitio ideal para Tolkien. O sea, mucho humo, mucho hollín, niebla industrial, fábricas. No es precisamente el ambiente de Tolkien, os podéis imaginar por todo lo que os he dicho de él. Pero era un trabajo académico. Edith dio allí a luz a su segundo hijo, Michael Hilary Rule Tolkien. Joder con los nombres. Como os podéis imaginar, a Tolkien le fue de puta madre como profesor. O sea, eso se veía venir.
Y el Silmarillion estaba prácticamente terminado. O sea, prácticamente no, el Silmarillion estaba terminado. Pero él lo reescribía una y otra vez. A mí personalmente me parece un comportamiento un poco obsesivo, pero bueno, cada uno con lo suyo. No voy a juzgar porque para obsesiva yo, ¿no? Pasan los años. Y en 1924 Edith vuelve a quedarse embarazada y da a luz a otro hijo, a Christopher Tolkien, un nombre en honor a Christopher Wiseman, su amigo de la TCBS. Hoy en día todos conocemos a Christopher Tolkien y le estamos eternamente agradecidos porque fue la persona encargada de estudiar y publicar a su padre hasta la muerte. Pronto llegan noticias de que hay una cátedra libre en la Universidad de Oxford de profesor de anglosajón. Y por supuesto, Tolkien lo consiguió porque Tolkien estaba destinado a ser profesor de anglosajón. Dice Carpenter en su biografía. Y después de esto, podría decirse que no sucedió nada más. Tolkien volvió a Oxford, fue profesor de anglosajón durante 20 años, luego profesor de lenguaje y literatura y pasó su retiro en la costa. Volvió a Oxford después de la muerte de su esposa y murió pacíficamente a los 81 años. Y eso sería todo, parte del extraño hecho de que durante esos años en los que no sucedió nada, entre comillas, Tolkien escribió 2 libros que llegaron a ser bestsellers mundiales y cautivaron la imaginación e influyeron sobre el pensamiento de varios millones de lectores. Es en esta época donde Tolkien escribe El Hobbit y El Señor de los Anillos. Porque en Oxford pasan los años, Tolkien sigue dando clases, charlando sobre literatura con amigos, entre ellos C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia. Ya veis que los piques intelectuales y literarios eran el día a día de este hombre desde adolescente. Pero un día, en una hoja en blanco, escribe la frase: en un agujero en el suelo vivía un hobbit. Y el resto es historia. Dice Tolkien: los nombres siempre generan relatos en mi mente. Pensé más tarde que haría bien en descubrir cómo eran los hobbits. Y eso fue solo el principio. ¿Recordáis que os dije antes que Tolkien se describía a sí mismo como un descubridor de leyendas y de historias y no un inventor como tal? Pues eso es lo que hacía. Él mencionaba algo y luego hacía como un descubrimiento, a ver qué es esto, a ver qué hay ahí. Y así es como creaba. Empezó con una frase simple: en un agujero en el suelo vivía un hobbit. La frase está genial, o sea, mucho gancho, pero ahora hay que descubrir qué cojones es un hobbit. Y en eso se puso. Pero si os paráis a pensar, esa historia ya estaba ahí. Es una historia que evoca a sus orígenes, a su madre, al campo. O sea, el mismo Tolkien decía: en verdad, soy un hobbit, excepto por el tamaño. Me gustan los árboles, los jardines y las granjas sin máquinas, fumo en pipa, me gusta la comida sencilla, me agradan y hasta me atrevo a usar en estos días oscuros los chalecos adornados. Tengo predilección por las setas de campo, tengo un sentido del humor muy elemental, que incluso mis críticos favorables hallan fastidioso. Me acuesto y me levanto tarde cuando puedo y no viajo mucho. El Hobbit se publicó en 1937. Fue un absoluto éxito de ventas. Tanto que sus editores le pedían a Tolkien urgentemente una segunda parte, una secuela. Así que Tolkien empezó a escribirla. Empezó a escribir esa historia de aventuras sin muchas pretensiones de un hobbit que sale de la comarca, que se llamaba Bingo. Nosotros más tarde lo conoceríamos como Frodo. Y otro hobbit llamado Trotter, que más tarde Tolkien decidiría que no debería ser un hobbit en absoluto, que sería un humano llamado Trancos, que tendría muchísima historia detrás. Y continuaba esta historia con ese sentido del humor absurdo que el mismo Tolkien reconocía que tenía, pues de aventurillas, hasta que un día, de su puño y letra, en esos manuscritos iniciales de sus primeras ideas, escribe: os contaré la historia de Tinúbiel, resumida,
pues es un cuento largo del que no se conoce el fin, y no hay nadie excepto Elrond que recuerde toda la historia tal como se contaba antaño. Pero, aunque os la cuente resumida, es una historia hermosa, la más hermosa de los días antiguos. Esa frase, os contaré la historia de Tinúbiel, cambió para siempre la historia de la literatura, si me preguntas. Tolkien decide aquí, justo en este momento, implementar toda esa mitología que tenía escrita de antes, toda esa mitología que llevo diciendo que está escribiendo desde que era joven, desde que era adolescente y empezó a experimentar con sus primeras lenguas, desde que se reunía con sus amigos ya fallecidos y le leía poemas sobre esa mitología. Lleva años y años y años perfeccionándola. Aquí y ahora decide implementar en esta historia la obra de su vida, esa obra que no había publicado. Ahora en esta historia de hobbits y en esta historia de anillos hay pausas en las que la gente hace cantos, recita poemas y cuenta historias de antaño, elfos de hace miles y miles de años. O sea, ¿cómo sería el mundo entero si Tolkien no hubiera escrito Os contaré la historia de Tinúbiel? ¿Cómo sería la historia de la literatura? ¿Cómo sería El Señor de los Anillos si Tolkien no hubiera empezado justo aquí, en este momento, la decisión de contar la historia más importante y la leyenda más importante del Silmarillion? Y la de su vida en general. La leyenda de Beren y Lúthien. La leyenda que escribió inspirado por su amor a Edith. Hoy en día, una persona que no tiene ni idea de Tolkien, que no sabe nada, empieza a leer El Hobbit y empieza a leer El Señor de los Anillos y sabe distinguir que son libros diferentes, que no es realmente una secuela como tal, porque tienen intenciones completamente diferentes. El Señor de los Anillos creo que genera el interés que genera hoy en día porque detrás de cada página se nota que hay muchísimo más. Esconde una mitología enorme, aunque realmente está contando una historia sencilla. Por el camino hay una complejidad a través de leyendas, cánticos y poemas, hablando pues de todas las cosas que apasionaban a Tolkien. Y todo eso comenzó justo ahí, con esa frase. Está poniendo ideas de 1917 en 1937. Tolkien ha pasado 20 años perfeccionando su mundo, y por eso El Señor de los Anillos es tan importante. Por eso El Señor de los Anillos es una genialidad. Evidentemente tardó en escribirlo y publicarlo, no fue algo inmediato, ¿no? Como ahora que Brandon Sanderson te saca 5 libros en un año. No, para Tolkien esto se volvió algo muy grande, mucho más grande de lo que él mismo pensaba en un primer momento, y no fue hasta 1954 cuando el público pudo leer la historia de Frodo Bolsón y darse cuenta de que hay mucho más aparte de Frodo Bolsón. Tolkien murió en 1973. Ya de viejito. Ha tenido una vida plena, ha escrito bestsellers mundiales, ha tenido una familia preciosa, ha estado toda su vida con su amor adolescente. Creo que Tolkien ha tenido una buena vida, pero eso no fue el final para nosotros, porque después de su muerte, Christopher, su hijo, también profesor de lengua inglesa, recopiló y estudió y editó todas esas cosas y todos esos libros que Tolkien no había publicado nunca. O sea, ¿os recordáis que estaba en el hospital en plena guerra? Estaba ahí escribiendo Los hijos de Húrin, que estaba ahí en su casa y no había nacido su primer hijo y ahí estaba escribiendo La caída de Gondolin. Todas esas cosas pues las tenemos hoy en día gracias a Christopher Tolkien. El Silmarillion, toda la mitología la tenemos hoy en día gracias a Christopher Tolkien. Si hoy en día tenéis la oportunidad de hacer turismo por Oxford, podéis visitar el cementerio donde yacen juntos Edith y Tolkien, una tumba en la que se leen los nombres de Beren y Lúthien, lo cual me parece hermoso. Y quizás esta no sea la biografía más épica ni entrañable del mundo, porque al final estoy hablando de un profesor de universidad que le gustaba la vida sencilla, pero para mí es una historia importante.
es una historia en la que decido emplear el tiempo que nos dieron.